Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la tercera parte de la historia de José Toyohama, un hombre que experimenta día a día la providencia de Dios en su vida. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza, el origen de todo. Para solicitarla, solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente en digital este material gracias a las donaciones financieras que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a una pausa y ya volvemos con la historia. ¿Crees en los milagros? Hoy vamos con la tercera parte de la historia de José Toyohama, un hombre que ha confiado plenamente en Dios y el Señor ha respondido su clamor. Y por supuesto, Él ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, don José, qué placer tenerle nuevamente aquí en Identidad, de contar parte de su historia en este término de conversación, principalmente con respecto de su salud y bueno, agradecerle. ¿Cómo está, don José? Gracias nuevamente por estar acá. Muy buenas tardes, gracias nuevamente por la invitación. Y bueno, vamos a intentar resumir un poco para poder ya terminar, Dios mediante, este testimonio, ¿no? Bueno, es que eso también deja entrever, hace mucho no recuerdo haber hecho 3 partes en una historia. Y eso deja entrever un poco de lo que Dios le ha permitido vivir, de lo que Dios le ha permitido testificar a lo largo de su historia. Y bueno, solo la honra y la gloria sea para Dios y agradecemos que estés acá contándonos. Y esta última parte no es la menos importante, de hecho todo lo contrario, es ver cómo estás ahora y con tu salud también y cómo Dios ha sostenido cada instante. Así que bueno, para contextualizar allí un poco a nuestros amigos quienes están allí viendo, escuchando también de tu historia, cuéntanos un poco dónde vives, a qué te dedicas para que ellos entren en contexto de quién eres, José Toyohama. Adelante. Actualmente vivo en Perú, Lima, en el distrito de La Molina. Eh, yo encantado, lógicamente, pues servir bastante a Dios y de profesión soy chef de profesión y me dedico actualmente pues a dirigir prácticamente casi 9 restaurantes, pero de comida japonesa, ¿no? Porque como viví 25 años en Japón, me dio un poco como que la facilidad de poder hacer conocer la comida japonesa en el Perú, ¿no? Excelente. Eres muy modesto en cuanto a tu presentación, realmente, don José, pero felices de que estés aquí en el programa y yo quiero invitar a nuestros amigos de quienes están aquí en la sintonía que al término de esta conversación vayan al canal de YouTube Nuevo Tiempo Chile y busquen José Toyohama parte 1 y José Toyohama parte 2. Fueron 2 entrevistas tremendas de la experiencia que él tuvo en Japón, de cómo Dios lo alcanzó, de cómo él volvió, de los conquistadores, el rol que cumplieron allí. Sin embargo, vamos aquí a continuar con la historia porque quedamos en un punto donde José visita la clínica por algo leve que él sentía, algo pasajero. Sin embargo, allí los médicos dictaminaron otra cosa. Entonces, cuéntanos allí lo que sucede con tu salud estando en Perú. Pues como yo trabajo en el rubro de restaurantes, soy cocinero, lógicamente, pues al tener hepatitis no puedo ni siquiera pues acercarme a las personas, ¿no? Mucho menos a una cocina. Entonces fui a un centro que queda cerca de donde trabajo y me pasan una ecografía, ¿no? Y detectan algo bastante raro, pero que la sospecha fue pues que pensando que era hepatitis, pues era otra cosa mucho más grave que en ese momento todavía yo no sabía. Y me derivan a un hospital ya muy grande, ¿no? Muy general. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Te tienes que hacer una tomografía porque hay sospecha de muchas cosas. Entonces eso que te digan porque hace que lógicamente tú sientas temor, ¿no? Entonces me contacté con mi cuñado, que es doctor, y me dijo, ¿sabes qué? Vente a ese hospital, ¿no? Me fui al hospital Almenara
Y ahí pues yo simplemente pensando que me iban a hacer una tomografía en ese momento y el resultado lo iba a tener en la noche, pero al final pues me sorprendí que cuando yo llegué al hospital por emergencia, hice mi cola para hacer una tomografía y dije solamente la tomografía y me dijo que no, acá hay una orden que te tienes que internar ya, urgente, urgente. Eso me agarró frío, porque yo no avisé a mi familia, ¿sabes qué? Estoy en un hospital para poder sacar una tomografía. Simplemente fui, ¿sabes qué? Es un chequeo preventivo que simplemente pues creo que no ameritaba avisar a la familia, ¿no? Pero cuando me dijeron que ya tienes que internarte urgente, allá pues tuve que llamar a la familia, ¿no? De que no sé qué está pasando, ¿no? Aunque mi cuñado ya sabía más o menos lo que yo tenía, pero no me decía nada hasta confirmar el, el diagnóstico, ¿no? Las imágenes. Eh, Entré más o menos el día, me acuerdo que el día lunes, fue un 6 de enero, entré al hospital para internarme y el día lunes en la noche me dio esa gran noticia, ¿no? Que realmente tenía cáncer, ¿no? De una manera muy fría, pero bueno, pues son destinos de la vida, ¿no? Que me tocó vivir, ¿no? Solo, no estaba solo, oscuro en la noche y que te digan que tienes cáncer, pues eso remueva a cualquiera, ¿no? Remueva a cualquiera. Totalmente. En ese momento, ¿cómo fue tu reacción respecto de tu relación con Dios? Porque es en la soledad, en el sufrimiento, donde nosotros nos sentimos un poco más vulnerables, por decirlo de alguna forma, y cómo actuamos con Dios. O me enojo con Él, o dejo de creer, o fortalezco mi fe. Depende mucho de esa relación individual que tenemos cada uno con el Padre Celestial, de creer o no, de continuar o no. En tu caso, ¿cómo fue? Y lo que siguió adelante con la enfermedad. Puedo decir con seguridad que si yo no hubiera estado muy fundamentado en la iglesia, tener mi fe bastante fuerte, yo hubiera estado renegando de Dios, hasta le echaría culpa y perdería la fe y hasta él no oraría. Era urgente hacerme esa operación, entonces lo programaron para el día miércoles 8 de enero del 2020, porque tenían que extirpar lo más que puedan el páncreas, porque pareciera que ya estaba en la fase 3, entonces bastante delicadito, ¿no? Y cuando ya mi familia estaba en el hospital, pues lógicamente me daban todo el apoyo moral, todo, pues me llevaron pues a la sala de emergencias y mi cuñado pues estuvo, como se dice, ¿no? En el staff de médicos y él pues lógicamente pues con un especialista en páncreas en el Almenara, que es una de las mejores del Perú en ese rubro, me operaron. Me operaron y demoró como 14 horas la operación porque Wow. no solamente me extirparon una parte del páncreas, sino me extirparon una parte del estómago. Mi vesículo estaba podrido, literalmente hablando, que había afectado alrededor de ello. Me extirparon partes del intestino y a la cual tuvieron que hacer bypass, ¿no? Para poderlos conectar. Entonces, varios cortes y muy delicado, ¿no? Y tanto así como le dije en la segunda parte, que tenía una posibilidad de vida solamente de 30%, imagínense, ¿no? Entonces era bastante fuerte, ¿no? La parte emocional que yo tenía, pero En confiaba Dios, en Dios. totalmente. Dios nos permite en esta libertad de conversar con Él, de desahogarnos. Decía José, yo lloraba, decía, algún propósito esto tendrá, y por algo el Señor nos dejó en su palabra el ejemplo de Job, todo lo que él sufrió siendo tan buen hijo de Dios. Pues somos seres imperfectos, pecadores, sin embargo aprendemos tanto de esa lección. Alguna razón tendrá. El nombre de Dios va a ser exaltado a través de la situación, a través del dolor que se esté pasando. En tu caso, José, ahí clamando a Dios, y Él nos permite a través de la oración que podamos clamar a Él, desahogarnos, pedirle, suplicarle, agradecerle, ser nosotros en Él para que el Espíritu Santo pueda obrar, dice, vaciarnos de nosotros para que nos podamos llenar de Jesús, vaciarnos de este dolor, de esta angustia,
de esta insatisfacción que no nos deja ser felices y llenarnos de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de fortaleza, estos frutos que vienen, que no son nuestros, que son es un don del Espíritu Santo y es maravilloso. ¿Qué sucedió después de la cirugía? Porque sucedió algo allí delicado. José, cuéntanos. Estaba adormitado y me levanté, me acuerdo que un jueves ya en la noche, en la madrugada prácticamente, ¿no? Y por el dolor que sentía, me desperté por el dolor que sentía en la parte del estómago, la parte de la operación, ¿no? Y me acuerdo que yo no podía hablar porque estaba entubado todo, ¿no? Con respiración artificial, todo estaba, no podía poder, como se dice, ¿no? Llamar a alguien, pero en mis movimientos se supone que la enfermera notó eso, ¿no? Mi movimiento, y la enfermera vino, la enfermera de turno, y me explicó, ¿no? O sea, como decía, ¿no? Si te sientes dolor, haz un like, como una forma así, ¿no? O qué parte te duele el cuerpo y me vas diciendo ahí, 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 ¿no? Entonces ella me ocultaba y cuando llegó a la parte del estómago del área de la operación, yo decía así, así, así. Entonces ella me decía, ay, caramba, tienes dolor, entonces te voy a aplicar una anestesia para que te calme el dolor al menos, ¿no? Te calme. Y me lo puso en el brazo, pero no hacía efecto. Tanto así que no hacía efecto que me lo puso directamente en el estómago. Y nada. Y me volvió a poner después otro y nada. Yo creo que ya llegó el límite de ponerme tanta anestesia que dijo que ya no, mejor no. Llamó al doctor de turno, el botón rojo, para que el doctor de turno me vea. Y me acuerdo claramente, pues, que eso no me se no me voy a olvidar, ¿no? De que la enfermera desesperada, doctor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Le he puesto sedante para que se tranquilice y no aguante el dolor si sigue moviendo. Y el doctor ve, pues, mi historia clínica de esas múltiples operaciones que había hecho, y el doctor simplemente atina a decir, como diciendo a la enfermera, ya no hay nada que hacer ya. No tenemos, ya prácticamente el doctor ya me había sentenciado a muerte, ¿no? Que ya no hay nada que hacer. O sea, ya acá nomás se queda, ¿no? Y eso pues me impresionó tanto que me asusté, y entendí de que posiblemente ya no, pues ya no iba a resistir, ¿no? Y sentía que mi vida se apagaba. Y entonces yo levantaba mi mano ya como diciendo, mi Dios, aquí estoy, ¿no? Perdóname. Me despedí de mi familia, y eso pues te marca, ¿no? Y me despedí, Dios mío, quiero irme como hijo tuyo, espero que cuando tú regreses de segunda venida, pues cuando sea tu voz de mando, digan, levántense los muertos fieles a mí, quiero estar ahí, ¿no? Y la enfermera que me bajaba el brazo, pero ya no me importaba lo que hacía, yo ya me estaba despidiendo, me acordé mucho de mi mamá, de mis hermanos, de mi novia, que ya es actualmente mi esposita, Katy Víctor, y, y me desmayé. Tanto dolor he tenido que me desmayé, o sea, me desmayé. Y uno se pone a pensar, bueno, la muerte será así, pues no, o sea, no sientes nada, ya te mueres y ya. Y esperas el segundo regreso de Jesús o simplemente esperas el juicio final, ¿no? No sé. Y, pero yo ya había perdido el control del tiempo, lógicamente, ¿no? Cuando me levanto, uno de esos días me levanto en la noche, en la madrugada, yo veo pues un pasadizo oscuro con unas luces al fondo muy, muy esporádico. Dije, Dios, ¿qué es esto? Dije, ¿no? Porque dije, el cielo no es así. No, no. Y dije, wow, ¿seré que estoy ya condenado? Uno se hizo tantas preguntas en la cabeza, y quise levantarme y me di cuenta que mis brazos y mis piernas estaban atados. Ya no podía moverme y la desesperación me ganó y quise moverme, pero no podía. Y cuando yo poco a poco dije, calma, que calmarnos, Dios está conmigo, no puede hacer eso porque yo soy un hijo fiel, te he sido fiel, mi Dios, no puedes hacer eso, mi padre decía, ¿no? Poco a poco ya iba amaneciendo, en las ventanas ya poco veía pues que ya había amaneciendo, y los técnicos, enfermeras que daban su turno vieron pues que yo ya estaba despierto y me empezaron a acicalar todo eso. Y bueno, como se dice, comprendí pues que estaba vivo, pero yo no tenía noción de qué día era, cuántos días había pasado. Yo pensaría pues que de repente
habrá pasado un día más, qué sé yo. Pero después, como yo no podía hablar, simplemente me cuidaban, me bañaban, me daban mis alimentos por sonda, todo eso. Y cuando vino mi mamá, pues fue una alegría verlo, ¿no? Y me dijeron, hijo, ¿te encuentras bien? Decía, bueno, sí, estoy bien, ya no siento dolor. Decía dentro de mí, ¿no? Porque yo no podía hablar. Y mi mamá dice, caramba, hijo, ya estamos, prácticamente jueves en la tarde ya, ¿no? Y yo dije, jueves en la tarde, sí, dentro de mí. O sea, había pasado una semana que estaba inconsciente, ¿no? Como un estado de coma. Y mi mamá se había asustado, pero alegre que ya estaba reaccionando. Y el pastor vino a visitarme en Distrital y eso me ayudó muchísimo a fortalecer mi ganas de vivir, ¿no? Y creer en Dios, ¿no? Más todavía, ¿no? Inclusive ya me habían, como es la palabra que siempre me olvido, ¿no? Me habían hecho la bendición, como diciendo, ¿no? Si es que nos ha Te habían ungido, el ungido, ungimiento. Ok, la ok. palabra, exacto, a pedido de mi mamá, porque si no podía hablar, no podía, pues entonces como que ya me estaban recomendando a Dios, ¿no? Pero yo no sabía nada de eso, poco a poquito, de los 73 kilos que yo ingresé al hospital, al final pesaba 42, ¿no? Imagínate la cantidad de peso que había perdido. Y todos me decían el paciente estrella, pero yo no sabía qué era el paciente estrella, tal vez yo decía porque me comporto tranquilo, bien, no sé qué estaba, pero al final me daba cuenta, ¿por qué decían el paciente estrella? Porque era un sobreviviente, así de simple, era un sobreviviente, y eso pues gracias a Dios, ¿no? Entonces, poco a poco me fui rehabilitando, ya, me empezaban a sacar la sonda. Para poder caminar tuve que tener, como se dice, fisioterapia para poder empezar a caminar, porque estaba muy delgado, no podía sostenerme por mis propios pies, tenía que caminar de a poco, hasta que ya pude caminar mejor. Tenía mucha voluntad de fuerza porque sabía que Dios me estaba dando una oportunidad más de vida, ¿no? Y, y en eso, pues, cuando escuché, pues, que el doctor ya me examinaba y dice, ya estás muy bien, caramba, qué bonita reacción, te vamos a bajar a piso, entonces ya vas a estar en un lugar mucho más tranquilo, ya no vas a estar en UCI, ya no necesitas estar aquí. Y me pusieron un cuarto, donde era un cuarto común, pero de todas maneras con observación, ¿no? Con mucha observación, ¿no? Y ahí ya donde pudo mejor ya vocalizar, hablar, y, y bueno, pues pero en ese tiempo mi mamá todavía no sabía que yo tenía cáncer, ¿ah? Ojo, hay que tener también, porque mi mamita, destrozada, porque en su hijo, pues literalmente se iba, muchas cosas que pasaban en la cabecita de mi mamá y que al final diga, mira, está operado, salió bien, pero no quiere decir que está curado, ¿no? Entonces, y decirle que peor que tengo cáncer sería para que a mi mamita, pues, no, la preocupara y le enfermase, inclusive, ¿no? Pero poco a poco ya mis hermanas supieron cómo decir a mi mamita eso, ¿no? Eh, y acá hay otra anécdota, ¿no? Eh, yo en el 2019, en septiembre, mi novia, que en ese tiempo era mi novia, que actualmente es mi esposa, me dijo, ¿sabes qué, amor? Hay que tener un seguro. Hay que tener un seguro de oncosalud porque uno nunca sabe, ¿no? Qué va a pasar en la vida. Y yo decía, ¿qué cosa es esa gastadera de plata? Inclusive, no, 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 yo no creo en esa tontería, no, 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 no. Yo soy fuerte, le decía, no, yo estoy como King Kong, le decía, no, yo soy fuerte, no me va a pasar nada. Pero, oh sorpresa, ¿no? Cuando ya me empecé a recuperar, la preocupación mía era cómo poder afrontar los gastos del tratamiento, porque el tener cáncer es carísimo. En donde tú vayas, cualquier país, si no tienes seguro, es muy, muy caro, es demasiado caro, ¿no? Y cuando después de las observaciones, después a los pocos días, 10 días era más o menos, pues escuché la palabra bonita de un hospital, ¿no? De alta, ¿no? Y dije, wow, eso me alegró mucho. Me acuerdo que salí un 15 de marzo y a los pocos días el gobierno peruano había decretado inmovilización por la pandemia del COVID, ¿no? Entonces, imagínate, si no estaría guardado como así en el hospital, No, pero sí Dios es fue. grande. Y Fue ahí, de Dios allí los tiempos. Y el seguro de tu esposita también, que
a la final había optado por él, que no te había dicho a la final, sirvió para costear allí. Dios es maravilloso. Y te pregunto, y esto ya es para finalizar por los minutos que nos quedan. Hoy, ¿cómo estás? Hoy en Ya, salud, ¿qué pasa contigo, sí, José? bien, pero recordemos de que cuando hice el tratamiento, lógicamente, me dieron 12 sesiones de quimioterapia, a la cual en diciembre me acuerdo que cuando pasaron mi imagen, salí limpio. Dije, wow, mi Dios, tú sí que eres grande, ¿no? Salieron limpios, estaba negativo y me había curado del cáncer. Y una alegría para mi familia, ¿no? Pero lógicamente estuve limpio pues el año 21, 22 y 23, ¿no? Justo en enero del 2024 nuevamente empecé a sentir dolores, pero cada 6 meses me chequeaba un Oncosalud con citas, me chequeaba, me hacían tomografías, todo para un control, ya que soy paciente oncológico por siempre, ¿no? Y resulta pues que en enero del 2024 pues me anuncia una noticia fatal, ¿no? Había regresado la enfermedad, pero, pero había venido con una agresividad, se hizo metástasis, ¿no? Entonces, al decir cáncer y al decir metástasis sí es algo bastante diferencial y fuerte, ¿no? Porque vino con fuerza el cáncer que me agarró el cuello, tenía ya cáncer al cuello, al pulmón y y al páncreas, ¿no? Entonces para mí dije, wow, me sentó mucho y dije, no, ahí dije, ay mi Dios, ¿no? Si tú me diste una oportunidad, sé que me vas a dar otra oportunidad más, ¿no? La segunda vez, mi Dios. Y si tú me preguntas ahora, ¿cuáles fueron mis peores, no, mi mejor, perdón, si tú preguntas ahora cuál es el mejor momento de mi vida, te diría que desde 2020 hasta ahora es la mejor etapa de mi vida. ¿Por qué? Pude casarme y trabaja para Dios. Y eso lo hago en el Ministerio de Conquistadores. Y lo hago con tanta alegría y ver que lo que tú enseñas a los chicos les gusta y se bautizan. Y eso no tiene paga, dije, ¿no? Y es por eso que dije, Dios, si para eso me mantienes vivos hasta ahora, amén. Pero si tú dices que ya tengo que descansar, amén. Porque no tengo por qué ya reprocharte, no tengo por qué pedirte más, porque me estás dando la mejor época de mi vida, ¿no? Y uno dice, no, tú estás loco, pero tú me dices que estás en Europa, viajas a Europa, vacaciones, no, eso para mí es frialdad, estas son segundas cosas, pero realmente mi mejor época es de 2020 hasta ahora, ¿por qué? Porque realmente estoy de la mano de Dios, ¿no? Mi vida cristiana había un antes y un después, y sigo viviendo mi mejor época, porque eso es lo que lógicamente que Dios quiere, ¿no? Que avancemos. Y Amén. eso es lo que hago. Amén. Actualmente tengo 21 quimioterapias, aunque tal vez no se note mucho, pero gracias a Dios que estoy muy bien. Desapareció el cáncer del cuello, del pulmón y páncreas, ya se están reduciendo a un 60%. Y no digo que estoy curado, no, sería mentir. Pero me siento bien, me siento con ganas. Me levanto todos los días a agradecer, Dios mío, gracias por darme un día más. Y espero, lógicamente, con ansia siempre los sábados o los domingos o los días que tengo conquistadores para poderla llevar la palabra a otras personas que lo necesitan. Amén. Gracias, Toyohama. Muchas, muchas gracias. Gracias por tu historia. Gracias por abrirnos tu corazón y contarnos tremendo testimonio. Que Dios te bendiga muchísimo. Dice allí el Señor en su palabra, tal vez es un aguijón de la carne, pero que hay que continuar con más fe porque eso te ha dado un empuje, gratitud también a Dios por todo lo que Él ha provisto en ti. Y bueno, no solo gratitud, José, que Dios te bendiga muchísimo y quiero invitarte para que nos dejes un mensaje final, un llamado a quienes están escuchando, viendo tu historia para cerrar el capítulo. Adelante, José. Sin importar lo que pase en la vida, sin que de repente veas que el mundo se te está cayendo, al frente de repente tus seres queridos van cayendo, si de repente tu forma espiritual, no sé, cosas que realmente te digan, hacer creer que Dios no está contigo, esa es mentira. Dios siempre está con nosotros. Y lo que puedo decir a ustedes como último mensaje, pues sean a Dios. A pesar que nos pueda pasar muchas cosas, sea en Él y confiar en Él. Nunca renegar de Él. Porque recuerda que nosotros somos los que nos alejamos.
Dios nunca nos abandona. Nosotros somos los culpables que nos alejamos. Y yo he aprendido a caminar de la mano de Él. Y sigo aprendiendo todavía en el camino. Y lo que puedo decir por último, ¿no? Avancemos. Porque Dios espera muchas cosas de nosotros aún. Amén. Muchas gracias, José, que Dios te bendiga mucho. Como el Señor dice en su palabra, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas, no desmayes, no te desanimes. ¿Por qué? Porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.